En la actualidad en el mundo de los cómics tenemos muchos autores, los cuales han hecho camino a lo largo de los años. Otros, que sencillamente una simple obra fue su salto a la fama. Y eso sí, los gustos entre los lectores son subjetivos. Pero cuando hay una persona en específico que comienza a gustar a más de la media, a ganar un montón de premios y principalmente la calidad no cae, es digno de ser analizado. Hoy en Nerdgeeks analizamos al actual rey Midas de los cómics, Tom King. En los últimos años hemos tenido historias bastante buenas, con un nivel de narrativa bastante alto, algo que no exactamente abundaba en el mundo de los superhéroes. Eso sí, lo podíamos encontrar en la novela gráfica o en el cómic europeo, pero el género heroico adolecía de esto. Es por eso que llega Tom King. Y no me dejo llevar por el fanatismo cuando digo que ha nutrido y dado otra perspectiva a los cómics. No ha inventado la pólvora, eso para nada, pero sí ha juntado factores y producido algo bastante interesante. Pero primero, antes de iniciar con sus obras, que lo ha hecho famoso, hablemos de la persona. Tom King desde niño era apasionado por los cómics. Citándole en una entrevista mencionaba: cuando era joven no tenía mucho, pero tenía cómics. Los amigos eran difíciles, el colegio era difícil, los cómics eran fáciles. Entonces los cómics era algo de lo que avergonzarse. Los cómics eran una prueba de que no podías con la vida diaria. Si leías cómics, no estabas en la moda. Estudió filosofía e historia en Columbia, donde hizo prácticas como asistente en Vértigo y luego resultó ser uno de los asistentes de Chris Claremont en Marvel. Sí, el padre de los mutantes. En donde su cercanía con los cómics será más íntima, pero no era lo que él quería hacer. Luego, en la época de los 90 también generó una gran represión en los cómics, no se vendían tanto como antes, lo cual afectó también a grandes editoriales como Marvel y como DC. Pero ese es tema para otro video. Ese bajón llevó a Tom King a trabajar al Departamento de Justicia americano, y luego del atentado del 11 de septiembre decide unirse a la unidad antiterrorismo de la CIA. Sí, no es broma, este escritor que tanto nos gusta estuvo en la CIA. Estuvo destinado en Irak y Afganistán por más de 5 años, lo que ayudaría a crear una historia más adelante. Pero en sus tiempos libres, él escribía un libro llamado A Once Crowded Sky, la cual tuve la oportunidad de leer y es una historia más que buena. Un grupo de superhéroes ante una gran amenaza tienen que abandonar sus superpoderes para salvar la ciudad. Pero ¿qué sucede cuando 1. Todo lo que ha sido ya no es más, y 2. Regresa una amenaza aún mayor, y tienes que pedirle ayuda al único superhéroe que no renunció a sus poderes? Este libro fue publicado en el 2012 y en el 2013 lo llaman para crear una historia para Time Warp, una recopilación de cómics. En esta narra la historia de It's Full of Demons, donde un día unos hermanos están jugando en un bosque y un hombre en un traje de metal le dispara al más pequeño, para luego desaparecer. Eso generará un gran trauma en la pequeña Paula durante toda su vida, y la historia se torna aún más interesante al saber que su apellido es Hitler. Luego de estos chispazos en literatura, a Tom King se le da la oportunidad para que pueda ya hacer una carrera en los cómics, pero eso sí, sin continuidad, hasta la llegada de Grayson, en donde el personaje de Robin de Batman da un paso al costado y se une a una organización secreta llamada Espiral, tras verse forzado a abandonar el manto de Nightwing. El motivo fundamental es porque revelan su identidad secreta durante el evento de Forever Evil. Eso es todo lo que necesitan saber para entender este cómic. King y Seeley crean una serie de espionaje espectacular, con toques muy realistas, obviamente gracias al expertise de Tom King. Por si fuera poco, Grayson no es una serie que pasa desapercibido. Dentro de todo el tono heroico de capa, King saca a este personaje y lo vuelve un agente, pasando por diversas situaciones, en su mayoría de ética y morales. Algo que, si bien encontrábamos en algunos cómics, no profundizan, y este es el valor de esta historia. Y aquí vamos a hacer una pausa. Ya he explicado el inicio y la primera obra de Tom King, pero a partir de ahora él únicamente va a escribir éxito tras éxito tras éxito, por lo cual pienso que es necesario agrupar ambas categorías que él más ha escrito para explicarlo mucho mejor. Aquí he seleccionado algunas, solo algunas, de las obras de Tom King,
Por un lado tenemos el género heroico o el género del superhéroe, que es predominante en estas historias, y por otro lado las que se denominan de mala manera, pero lo vamos a dejar pasar, novela gráfica. Y en un punto medio de estas dos se encuentran para mí los mayores éxitos y los puntos más altos de Tom King como guionista. Y vamos a ir a explicar cada una de ellas. Y comenzamos por Omega Men, y vamos a descubrir un recurso de King muy marcado: traer personajes de segundo o hasta tercera línea y ponerlo en los reflectores. Estoy más que seguro que muchos no saben quiénes son los Omega Men. Estos fueron presentados en un cómic de los Green Lantern número 141, como un grupo de forajidos que luego tuvo una serie regular, pero que no duró mucho. Luego de más de 20 años, con una iniciativa que tuvo DC llamada DCU, llega a manos de Tom King Omega Men. Y vamos a hacer una comparación, aunque parezca odiosa. Podemos categorizarlos como los Guardianes de la Galaxia de DC, pero eso sí, tiene un tono de contar la historia totalmente diferente. Una no es peor ni mejor que la otra. Pero veamos, ¿de qué va la historia? Pues comenzamos el cómic con la ejecución en vivo de un Green Lantern, nada más que Kyle Rayner, el cual será únicamente una estafa a modo de desviar las miradas del verdadero enemigo de esta historia, el Virrey. ¿Pero quiénes son estos personajes? Pues ellos son bandidos galácticos que luchan en contra del gobierno opresor de la Ciudadela. El tono heroico está más que presente, por eso lo colocamos en este lado de nuestra gráfica. Pero, y es un gran pero, no solo se queda en eso. Esta historia es una space opera pura y dura, y King se da el tiempo para explicar a cada personaje y darle una profundidad en específico. A Kyle lo conocemos ya de varios cómics de los Green Lantern, pero ahora él es el nuevo, él es el que no encaja, y todo se reinicia. Por si fuera poco, en esta historia hay tonos de religión, de política, de economía y principalmente de ética. Definitivamente ya poco a poco Tom King va generando un tipo de narrativa que será un sello característico en cada uno de sus cómics. Pero continuemos con otro. Dentro de la unión especial que fue DC con los Looney Tunes, sí, los Looney Tunes, los amigos de Bugs Bunny y esos, hubo una historia. Un one shot, para ser más específico, que resaltó de todos. La combinación de Elmer Fudd, sí. Oh, come out of our blast out. Ese Elmer Fudd, junto con Batman en un thriller, fue espectacular. ¿Cuál es la magia de King? Pues transformar todo a cine negro, en un cine de detectives de los años 80, con aires muy deprimentes, pero que ayudan a la historia. Y la historia también es trágica. Elmer Fudd pierde a su amada y quiere buscar venganza. Todo empeora cuando descubre que quien la ha matado ha sido Bugs Bunny, pero bajo las órdenes de Bruce Wayne. Sí, yo sé lo que están pensando, es una locura, pero en el tono que le dan a estos personajes, King es muy bueno. En la búsqueda de venganza, obviamente Elmer Fudd no se va a encontrar solo con Bruce Wayne, sino también con su alter ego. A esta historia también lo rodean varios personajes de los Looney Tunes, que verlos como personas de mal vivir es una experiencia bastante divertida. Esto te da a entender ya un recurso que King lo tiene presente. No importa el personaje que agarre, siempre se le puede dar un background o construirle una historia trágica y tener un elemento de drama que atrape al lector. Y ahora en esta parte, tomemos un respiro. Nadie es perfecto, ¿verdad? Y tal vez esta obra es mi menos favorita del autor. Es por eso que quiero tocarla, pero de manera muy breve. La premisa es que la Trinidad ha creado un santuario en donde los superhéroes se pueden recuperar de sus traumas de las batallas con una inteligencia artificial que los puede ayudar a superar cualquier tipo de obstáculo. Pero que todo se comienza a poner un poco más complicado cuando sucede un asesinato. Y los principales sospechosos serán Harley Quinn y Buster Gold. Ahora, ¿por qué pienso que es el punto más bajo de Tom King? Sencillamente porque siento que se quiso ir más a lo heroico en un inicio y al final quiso dar un giro inesperado, pero que sencillamente dejó al lector en el aire, sin darle un final adecuado a una historia que de por sí no tenía el toque de King, de profundizar realmente en cada uno de sus personajes. Una lástima. Ahora sí, vamos a hablar de uno de mis favoritos. Como les contaba en un inicio, Tom King estuvo en Irak y en Afganistán prestando servicio para la CIA, en el cual, palabras del autor,
dice que aprendió el verdadero significado de la familia y el poco valor de la vida durante la guerra. Aquí nace el Sheriff de Babilonia. Es una Bagdad donde los Estados Unidos ya tiene el control y Christopher Henry es un policía de servicio en Irak que está entrenando al nuevo cuerpo de policías iraquí, cuando uno de sus estudiantes es asesinado a sangre fría, cerca a las espadas. Sí, el mismo lugar donde Tom King sale en esta foto. Lo que llevará a Christopher a una investigación para saber quién es el culpable, donde se encontrará con Sofía, quien ayuda a las negociaciones americanas, pero ella es de origen iraquí, criada en los Estados Unidos, y Nasir, un veterano y tal vez el último policía iraquí. Para mí, el mejor personaje. Y aquí los puedo entender, hay muchos cómics sobre guerra y que porque retratan la crueldad resulta impactante y a veces nos engañan que es una buena historia. Acá se centran más en lo interesante de cada uno de los bandos y cómo nadie sabe para quién trabaja en la guerra. De alguna manera u otra todo está entrelazado. Desde mi punto de vista, mi segunda obra favorita de King. Nuevamente vamos a nuestro mapa y nos encontramos en novela gráfica, con el especial de invierno de La Cosa del Pantano. Y permítanme advertirles que si no tienen un corazón fuerte, esta historia les partirá el corazón. Incluso si no conoces nada sobre Swamp Thing o La Cosa del Pantano, puedes estar tranquilo. La historia comienza con La Cosa del Pantano protegiendo a un niño que ha visto a su familia ser asesinada. La misión es llevar al niño a un lugar seguro, pero hay un problema, hay una gran tormenta de nieve, lo que impide que Swamp Thing tenga su conexión con el verde, o sea, sus poderes están limitados. A lo largo de la historia vemos cómo hace hasta lo imposible para que el niño sobreviva, cada vez es más difícil. Lo que podemos sacar acá es algo que veremos más a continuación, es humanizar al personaje. Tom King tiene una cualidad bien puesta, no nos plantea cosas místicas o superpoderes por encima de todo, no, al contrario, humaniza al personaje. Incluso para un personaje tan místico y tan fuerte como Swamp Thing, te hace llegar a un punto donde te puedes reflejar en él, en su deseo por hacer el bien y hacer las cosas correctas en esta historia. Es tal vez por eso que su Batman es uno de los mejores que he visto en los últimos años. Desde Yo Soy Gotham, pasando por Yo Soy Suicida, mi favorita de lejos, y cómo comienza a generar un nuevo status quo para diferentes personajes. Por ejemplo, Bane, sin pasar por alto la boda, que es tal vez el mayor punto de humanización del murciélago. Sin dejar de lado sagas como La Guerra de Bromas y Acertijos, la cual recomiendo muchísimo leer. Eso sí, al ser una serie larga tiene altos y bajos. A veces cae mucho en el cliché de las conversaciones de alcoba que no aportan mucho a la trama, pero sí te genera una ansiedad para saber qué va a pasar a continuación, y eso demuestra que es un buen escritor. Y aquí en Arquico se ha dejado lo mejor para el final. Aquí es donde realmente Tom King comienza a mostrar, desde mi humilde punto de vista, el verdadero poder narrativo que tiene y por lo cual ha sido tan premiado en los últimos años. Hablo de sus dos obras fundamentales, La Visión y Mr. Miracle. Así que primero arranquemos por Marvel. Cuando la Casa de las Ideas comenzó un nuevo inicio en varios títulos, hubo uno en un principio que pasó desapercibido, era La Visión. Y esto se debía a que no estaba planteando una odisea heroica con este personaje. Todo lo contrario, estaba dándole una familia. Sí, así como lo escuchan. Para los que antes ya hemos leído House of M, sabemos qué traumas tiene la Visión con la familia, pero ahora es distinto. Es una familia hecha por él y con un poco de ayuda de Tony Stark. Lo interesante de esta historia comienza cuando ellos quieren llevar una vida cotidiana, quieren ser lo más humano posible. Pero en su día a día, en especial para los hijos y para la esposa, se enfrentan con la indiferencia de los humanos. Y aquí King nos da una cachetada de realidad. Y es que si cambiamos a la familia Visión por cualquier otra familia de una etnia o raza distinta a la que el común está acostumbrado, vemos el mismo tipo de reacción. Ellos tienen que lidiar con eso y tratar de comprender cada uno de los retos que la sociedad le impone. Esto los va a llevar a un momento de colapso en donde veremos el punto ético y moral en todo esto. Si realmente estamos del lado de los Visión o ellos son los robots que nunca entenderán al corazón humano. No en vano es una ganadora de premio Eisner. Es una gran historia que refleja lo que realmente somos y me quedo con una viñeta en especial. ¿Eres normal?
Creo que está de más decir que la recomiendo con muchísimo énfasis. Y aquí he dejado mi favorita para el final. Mr. Miracle me parece una historia que hace tiempo no leía. Una de esas historias que terminas de leer el cómic y tienes que voltearlo nuevamente para empezarlo porque realmente la pasaste muy bien. Así que quiero analizar con ustedes por qué esta obra es tan fundamental. Mr. Miracle puede ser catalogada de muchas maneras. Uno dice heroica, un slice of life o hasta un drama. Pero lo que sí es que sea como sea, tenemos una historia cruda con una perspectiva que no veía hace mucho tiempo. Scott Free es un dios que fue criado por Darkseid en un intercambio de hijos entre la Nueva Génesis y Apocalypse para aliviar en algo la guerra entre estos mundos. Luego de pasar por una infancia traumática, Scott huye a la Tierra y se transforma en Mr. Miracle, en donde encuentra algo de felicidad casado con una furia llamada Big Barda. Todo estará bien hasta que la guerra llegue a un pico que antes no había existido. Eso se debe a que Darkseid muy probablemente haya encontrado su arma definitiva, la ecuación antivida. Esto hará que Scott regrese a Nueva Génesis para luchar por su causa, a pesar que esto vaya muy en contra y muy probablemente destruya su felicidad. Hasta este punto de la historia todo está bien, ¿verdad? Es únicamente una odisea heroica en la cual Mr. Miracle tiene que enfrentarse en una guerra. Pero eso no es todo, sino también comienzan los traumas de Scott Free y también su problema por confiar en las personas. Muy aparte, la depresión va a jugar un papel importantísimo. El mejor ejemplo es el inicio, y sin riesgo de spoiler es la imagen de Scott habiendo intentado quitarse la vida desde la página 1. Y eso te da a notar el nivel emocional en el cual se encuentra Scott, y el cual enfrentaremos de aquí en adelante. La he dejado para el final por parecerme la mejor obra hasta el momento de Tom King. Los niveles de narrativa, junto con el dibujo de Mitch Gerald y sus viñetas 3x3, es hermoso. Una gran historia que todos deberíamos estar leyendo. Y lo mejor de todo es que para leer las historias de Tom King, tu conocimiento previo sobre alguno de los personajes no interesa. Esa es la riqueza de este autor, es accesible a todo tipo de público, obviamente adulto. Solo queda decir que nos encontramos con una persona que nos está dando grandes títulos y no hay que dejarlos pasar. Actualmente está iniciando una nueva historia, Stranger's Adventures, que ya en el número 1 promete muchísimo. Y eso ha sido todo, Nerdgeekos. Espero que se animen a leer cualquiera de estos cómics y si lo leen no se olviden de etiquetarme en mi Instagram y seguirme en mis redes sociales. No se olviden de suscribirse porque me animan a seguir haciendo videos y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!